Personalmente estoy muy contento y también muy emocionado porque es el tercer año consecutivo que nuestra República Argentina entra en 40 días de ayuno y oración a través hoy de 2.500 iglesias y casi 800.000 hermanos en Cristo. El impacto que ha producido los años anteriores es fenomenal. Yo les puedo contar la unidad que el Señor está haciendo en el cuerpo de Cristo en toda nuestra República Argentina es inédito. La unidad de los pastores, la unidad de las congregaciones. Quiero decirle que esté contento. Hoy nuestro país, que no es ejemplo en un montón de cosas, es un verdadero ejemplo en cuanto a la unidad de la iglesia. Muchos pastores vienen a preguntar, ¿cómo hacen en Argentina los pastores para estar tan bien, tan juntos y hacer cosas en común? Así que este es un motivo grande de oración para nuestro país. A lo mejor en un país castigado, como pasamos hace 10 años atrás, o 13 o 14, ¿se acuerda? Hoy estamos bastante mejor. Nos llevó a que nos tengamos que unir a orar por nuestra Argentina. Así que, como el pastor Pablo nos motivaba a que podamos sumarnos a estos 40 días de ayuno y de oración. Esta semana está dividido por semanas. Esta es la semana de la santidad. Y usted ha escuchado o ha leído a lo mejor el devocional del día de hoy, que ha comenzado hablando acerca de la santidad, y mañana continuaremos hablando de la santidad de nuestra mente, y así sucesivamente. Y usted también puede ver los videos en la página de Argentina, que es www.oramos.com.ar. A propósito de este tiempo de oración, quiero compartir con ustedes una palabra en esta noche que me hizo muy bien durante esta semana. El título de la prédica de esta noche es Gedeón, un líder preparado para la conquista. Y quisiera invertir un rato de tiempo en leer la Biblia hoy. Y quiero invitarle a que pueda buscar el libro de Jueces, el capítulo 6. Quiero leer el capítulo 6 y el capítulo 7 completos. Lo que le pido es que podamos prestar la mayor atención, que mantengamos el silencio, porque la misma palabra que vamos a leer, que usted va a seguir en su Biblia allí o va a seguir en la pantalla, yo voy a leer en la NBI, en la Nueva Versión Internacional, para que los chicos del control puedan buscar esa versión. Quiero decirles que Gedeón fue uno de los líderes que empezó con menos fe. Si usted lee la historia, ahora cuando la lea conmigo, si había un hombre de poca fe, bajoneado, de una identidad caída, de una autoestima muy baja, era Gedeón. Y el proceso que vivió Gedeón, que ahora vamos a leer, por lo menos en estos 2 capítulos, hizo que Gedeón fuera un hombre fuerte, un líder, que encaró una batalla fenomenal. Y guiado por Dios, llegó a vencer a su enemigo. Mire si lo han honrado a Gedeón, que se ha levantado un gran movimiento mundial que se llama los Gedeones, que tienen por objetivo que haya una Biblia en todos los rincones de nuestro planeta. Algunos que viajamos y vamos a algún hotel, a veces que paramos una noche, abrimos el cajoncito de la mesita de luz y ¿qué hay? Un Nuevo Testamento. Y atrás dice los Gedeones. Hoy lo invito a disfrutar de esta palabra. Jueces capítulo 6, versículo 1. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas
que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije: yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer, y su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero, Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, quiero decirles que esa frase, en otras versiones, por ejemplo en Reina de Valera dice, el Señor lo miró fijamente y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien está hablando conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Y Gedeón se fue a preparar un cabrito, además con una medida de harina, hizo panes sin levadura, luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. Y el ángel le dijo: toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: quédate tranquilo, no temas, no te vas a morir. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó: el Señor es la paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer.
Aquella misma noche, el Señor le dijo: toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Asera que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de Asera que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, vieron que el altar de Baal estaba destruido, que el poste con la imagen de la diosa Asera estaba cortado y que el segundo toro había sido sacrificado sobre el altar recién construido. Entonces se preguntaron uno al otro: ¿quién ha hecho esto? Y luego de investigar cuidadosamente, llegaron a la conclusión: Gedeón, hijo de Joás, lo hizo. Entonces los hombres de la ciudad le exigieron a Joás: saca a tu hijo, pues debe morir, porque destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de Asera que estaba junto a él. Pero Joás le respondió a todos los que lo amenazaban: ¿acaso ustedes van a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar? Cualquiera que defienda a Baal, que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. Por eso aquel día llamaron a Gedeón Jerubal, diciendo que Baal se defienda contra él, porque él destruyó su altar. Todos los amalecitas y los madianitas y otros pueblos del oriente se aliaron y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta. Y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocándolos para que lo siguieran, y además los envió a Aser, Zabulón y Neftalí. De modo que también estos se unieron. Y Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en la era sobre el suelo. Si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto como prometiste. Y así sucedió. Y al día siguiente se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una gran taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios: no te enojes conmigo, déjame hacerte una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Insistente el Gedeón, ¿eh? Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Capítulo 7. Entonces Jerobal, es decir, Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Jarod. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina del More. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo: a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22.000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10.000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial
y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Y cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en dos grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos del carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. El campamento madianita estaba en el valle, directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo, levántate, desciende al campamento madianita porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansiosos para atacar. Evidentemente, por lo que sigue, Gedeón tenía miedo todavía. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, precisamente como un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, escuchó Gedeón, que decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces cuando golpeaba una carpa la volteaba y la aplastaba. Y su compañero le respondió, tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó, levántense porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Después les dijo, fíjense en mí, cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten, por el Señor y por Gedeón. Fue apenas pasada la medianoche, después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces de un momento al otro tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y con la mano derecha llevaban el cuerno. Y todos gritaban, una espada por el Señor y también por Gedeón. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaban cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos del carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearon entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Cerea, y hasta la frontera de Abel Meola, cerca de Tabat. Cuenta la historia que 120.000 guerreros de los madianitas, de los otros pueblos que estaban allí, quedaron tendidos muertos en el campamento. Y los que se escaparon, los israelitas, los corrieron y también los alcanzaron y los mataron, inclusive a los reyes
de Madián. Una historia fantástica. Realmente creo que cuando comenzamos estos 40 días de ayuno y oración, el clamor del pueblo de Dios puede obtener una gran victoria. Leyó conmigo la historia, la primera parte. Dice que el pueblo de Israel estaba siendo avasallado por el pueblo de los madianitas. Cuando usted leía conmigo la primera parte, ¿qué le robaban los sembrados? ¿Qué le robaban las ovejas? ¿Qué le robaban las cabras? ¿Qué estaban esperando que terminen de sembrar y de cosechar para venir y asaltarlos? ¿Qué le robaban sus almacenes? Que venían como langostas. Dicen que un enjambre o como sea, no sé bien cómo se llama, de langostas, es impresionante cómo liquida todo en momentos. En un abrir y cerrar de ojos, dice que los campos quedan totalmente vacíos por la velocidad y el hambre de estos animalitos. Así los comparó la Biblia a los madianitas cuando venían contra los israelitas. Era tal la miseria, hambre tenían. No comían ni los padres ni los hijos, hambre. Ahí vienen los madianitas, tremendo lo que pasaba. Que algún iluminado dijo, ¿por qué no empezamos a clamar a Jehová? Y dice que el pueblo comenzó a clamar a Jehová. Y cuando clamaron a Jehová, Dios los escuchó. Pregunto, ¿no nos pasa a veces o nos ha pasado cosas parecidas? Que hay momentos en nuestra vida que pareciera que todo se nos viene en contra. Pareciera que, entre comillas, los madianitas nos están avasallando, están devorando todo lo que tenemos. No podemos salir adelante. Hace un montón que las cosas me vienen saliendo mal. A mi matrimonio no le encuentro la vuelta. Siempre estoy enfermo físicamente. Creo que en definitiva esta enfermedad no es otra cosa que una somatización de una enfermedad de adentro. Una vez me dijo uno, casi hasta me acostumbré y me gusta. No consigo trabajo estable. Fracasé en varios. Siempre creí que era culpa del patrón, pero me parece que realmente la culpa es mía. Soy terco. Creo que me las sé todas, pero no me va bien. Siempre a lo último aparece algún problema en todo lo que encaro. La plata no me alcanza. Se me va como el agua entre las manos. No sé administrar. Soy un desastre. Mi hijo está raro. Se encierra en su pieza. Siempre llega a cualquier hora. No sé cómo controlarlo. Cuando quiero entablar una charla con él, solo me agrede y me insulta. Temo que ande en algo raro. Tengo mucho miedo que se haya metido en la droga. Querida iglesia y queridos que me escuchan, estos puntos que yo les acabo de relatar, y usted puede agregar otros, son los que muchas veces nos toca escuchar de la gente que viene a hablar con nosotros o que se acerca a la iglesia. A la hora de la administración y a la hora de la charla presentan estos casos. Cuando yo leo Jueces capítulo 6, digo, es algo parecido. Ayer le pasó al pueblo de Israel. Hoy le está pasando a muchas de las personas que están aquí. Algunos que todavía no han tenido un encuentro con Jesús. Otros que lo tuvieron, pero han vivido estas circunstancias o están viviendo estas circunstancias. ¿Sabe qué pasa? Es clara la palabra. Dios a su pueblo le marcó un camino y le dijo, pueblo de Israel, vamos para acá. Yo te saqué de Egipto, te hice cruzar el Mar Rojo, te llevé por el desierto 40 años y te di la tierra prometida.
Durante el camino te di las leyes, cómo debías moverte, cómo debías andar, cómo debías conducirte. Te dije bien claro, tienes que tener un solo Dios y tienes que amar a Dios con todo tu corazón y tienes que enseñarles a tus hijos a caminar el camino. Tienes que hacer ofrendas para que te acuerdes de mí. Tienes que dar tus diezmos. Tienes que honrarme. Tienes que convocar al pueblo para entrar al tabernáculo. Le dio leyes, le dio directivas. Pero mi pueblo se fue por otro camino. Entonces yo me corrí. Y mi pueblo siguió por otro camino. Me desobedecieron. Levantaron otros dioses. Se inclinaron a estatuas. Dejaron mis leyes, hicieron sus propias leyes. Entonces llegó la situación de los madianitas. Es que Dios a veces nos despierta con situaciones en nuestra historia. ¿Para qué? Para que gracias a Dios veamos otra vez su misericordia y al clamar a Él baje un profeta para poder hablarnos. Si vos estás viviendo una situación así, ¿te ha tocado algo de estos puntos que yo he hablado, que estás viviendo en tu vida? Quiero mostrarte una puerta que puedes abrir en esta noche. Clama a Dios y Él te va a escuchar. Así le pasó a Israel. Que algún iluminado pueda decir, voy a clamar a Dios. Y dice que el pueblo de Israel clamó a Dios. E inmediatamente bajó un profeta. ¿Para qué? Bajó un profeta para aclararles la situación y decirles por dónde debían empezar a caminar el camino de salida. Aparece Gedeón, muchacho. La verdad que cuando me puse a analizar a este muchacho Gedeón, lo justifiqué un poco. El muchacho era el más joven de una familia. Lo habían mandado a separar el trigo. Cuídalo porque es lo poquito que hay. Ahora Dios lo elige a él. Esto es maravilloso, ¿eh? Yo no sé cómo te ves vos delante del Dios creador. Muy chiquitito, mediano, grande, no sé. Pero quiero decirte que vos estás en los planes de Dios para ser un elegido de Dios. No hay nadie que no esté en los planes de Dios para ser un elegido. Les digo más, Dios eligió muchas veces de lo peor del mundo para honrar y glorificar su nombre. Y en Gedeón otra vez lo vuelve a hacer. Quiero entrar al segundo punto del sermón, porque quiero mostrarte cuál es el camino para salir de una crisis, de una situación como el pueblo de Israel estaba viviendo. Y Gedeón fue el que la encabezó, porque fue un soldado, un guerrero preparado para la conquista. Y si vos querés conquistar en el reino de los cielos posiciones, querés salir de la miseria, querés salir del lío, del problema, te voy a presentar a Gedeón. A mí me hizo tremendamente bien. Y lo quiero imitar cada vez que me ocurran cosas así. Por eso el segundo punto del sermón es, levanta un altar, el Señor quiere hablar contigo. Dice, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abieser. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en el lagar para protegerlo de los madianitas, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Y fíjese lo que le dice Gedeón. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? No sé si ves los tiempos de los verbos o los sujetos. El ángel del Señor viene y le dice, Gedeón, el Señor está contigo. Gedeón toma esa palabra y la multiplica. Si el Señor está con nosotros, no, Gedeón, el Señor está contigo. Le estaba hablando personalmente. Quiero decirte que cuando Dios tiene que tratar temas serios en tu vida y en la mía, no te habla a lo general, te habla a vos personalmente. Posiblemente te honre, guerrero valiente, el Señor está contigo. Quiero hablar contigo. Quiero hablar con vos. Y dice,
que Gedeón, en sus dudas y en su falta de fe, dice, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están las maravillas que contaron nuestros padres? El Señor nos sacó de Egipto, la verdad, nos desamparó, todo eso que leímos. Y mire lo que dice, el Señor lo encaró a Gedeón. Dice la otra versión, lo miró a los ojos, lo encaró. ¿Usted encaró alguna vez? Yo me acuerdo el día que la encaré a Mirta. Y bueno, los muchachos que se han puesto de novios acá los viejos, o sea, y bueno, la tuve acá y le hablé. Y el ángel del Señor lo tuvo acá, Gedeón, y le habló. Le habló, se le puso cara a cara y le habló. ¿Saben? Gedeón no sabía que era un ángel todavía, porque era una persona. Y él estaba hablando con un hombre para Gedeón como si fuera un profeta. Y le dice, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Así, cara a cara, mirándolo a los ojos. Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, yo soy el que más significante. Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Queridos, cuando nos predisponemos a escuchar a Dios, buscando su altar, su presencia, Él nos aclara muchas cosas. ¿Tenés cosas que no están aclaradas? Te voy a proponer algo en estos 40 días de ayuno y oración. ¿Vamos a hacer lo que dice la palabra en cuanto a la oración? Cada uno de nosotros se toma en serio esto y personalmente vamos a hacer lo que dice. ¿Sabe qué dice la palabra? Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Esto está en Mateo 6. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Ahora viene para nosotros, para vos y para mí. Porque ha llegado un tiempo donde debemos crecer en la oración. Vos y yo debemos crecer en la oración. Y estos ayunos y lo demás que hemos encarado en la oración nos ayuda a crecer un poquito más. Dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ahí nos enseña el Señor cómo debemos orar. Es que es verdad, cuando llegamos al Señor y nos enseñan, dice, bueno, también podés hablar con Dios, podés orar. Ah, puedo orar, qué bien. Y muchos fuimos aprendiendo. Algunos nos enseñaron el Padre Nuestro, a otros nos dijeron, no, hay que abrirse del Padre Nuestro y nosotros oramos otras cosas. Pero a veces nos quedamos enanitos en la oración. Es como los chicos, cuando le damos de comer. ¿Vieron cuando son chiquititos que se sientan en esa sillita, que los sentamos ahí? ¿Qué hacemos cuando le damos a comer? Que no quieren comer. Agarramos el purecito con la cucharita y le hacemos el avioncito, ¿vio? A ver. Tenés paciencia. Otra vez. A ver. Ahí viene otro avioncito, este más grande. Ahí viene. Abrimos. Abre la boquita y come. Está aprendiendo. Yo le hacía eso a Leonela, a Gemi, a Maru, cuando eran chiquitos. Leo comía. Era gordito. Ahora me invita a la casa a comer. Miren si le llego a hacer con una costillita que a veces hace asado. A ver. No, lo tengo que sacar, no comas más, le digo. Creció. No sé si está Leo por acá porque vino de los adolescentes, pero bueno. Creció. Pero nosotros tenemos que crecer en la oración. Es como si viene la cucharita, a ver, a comer. Correte el bigotito, que vamos. Nos hicimos grandes y comemos igual que cuando eran chiquitos. La palabra nos enseña a crecer en oración.
y nos dice cómo debemos hacerlo. Fíjese, entra a tu cuarto. ¿Qué nos habla esto? Vamos a un lugar de privacidad. Es lindo orar. En el cuarto puede ser tu escritorio, cerrar la puerta. Puede ser si estás en tu cocina. Yo a veces llego a mi casa y mi señora está en la cocina con la Biblia abierta, con el devocional. En su día están orando. ¿Sí? A veces yo entro a la pieza de mi hija también y también. Entra a tu cuarto. O sea, Dios pide un lugar exclusivo para hablar con nosotros. ¿Qué dice lo segundo? Cierra la puerta. ¿Cierra la puerta de qué? Olvídate por un rato de tu trabajo. Cerrá la puerta, olvídate de tus cuentas. Cerrá la puerta, olvídate del lío con tu señora. Cerrá la puerta, olvídate del problema que tenés con tu vecino. Cerrá la puerta, olvídate del problema que tenés con tu patrón. Cerrá la puerta. En el lugar privado, con la puerta cerrada, dice, ora a tu Padre. Yo tengo que estar con mi cabecita libre y limpia para hablar con mi Padre Celestial. Y creo que es el camino. A veces somos tan cómodos que vamos a hablar con los pastores. Tenemos un lío, pero vamos a hablar con los pastores. Y nosotros somos de buenos y lo escuchamos. Cuando tendríamos que decirle, perdón, ¿entraste a tu cuarto? ¿Cerraste la puerta? ¿Hablaste con tu Padre? Porque Él te quiere ver cara a cara. Y Él te quiere decir, yo estoy contigo. Nos quiere decir eso porque Él está con nosotros. Pero a veces ni se lo permitimos. Entra a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre. En lo secreto. Porque en lo secreto vos podés hablar todo lo que querés con Dios. Lo que no podés hablar aún ni siquiera con tu esposa o con tu esposo, ni con tu hijo, ni con tu padre, ni con el hermano de la iglesia. Lo podés hablar con Dios. Tus intimidades. Esas cosas que tenés adentro que no se las querés contar a nadie porque te dan vergüenza. Las podés hablar con tu Padre en lo secreto. Y Él, que es misericordioso, te va a bendecir, te va a perdonar y te va a mostrar el camino que debes seguir. Y sabes que en esa intimidad de lo secreto Dios te va a sacar y luego te va a recompensar en lo público, dice. Vas a ser un ejemplo cuando salgas de tu cuarto. Hay que levantar un altar. Es lo que hizo Gedeón. Gedeón levantó un altar. Luego de haberse encontrado con el ángel, vieron que le dice, espera, voy a prepararte comida. Fue a buscar la comida, hizo un cabrito, carne y trajo una olla con caldo. Y cuando se lo dio, dice que esta persona que estaba ahí, este ser, lo volcó en una roca y con una varita que tenía tocó y cuenta la historia que se encendió fuego. Y ahí se dio cuenta Gedeón que era un ángel de Dios. Recién ahí se dio cuenta que era un ángel de Dios. Porque él conocía la historia de la ley. Y Levítico capítulo 2, si usted después lo quiere leer, nos habla de las ofrendas de la oblación, que se llama. Que es la ofrenda que se trae al altar y baja el fuego, es quemada y es olor grato a Dios. Esa ofrenda es para Dios. Entonces cuando Gedeón vio que se quemó en el altar y que subió ofrenda, este es Dios. ¿Sabes las sorpresas que te vas a dar en tu cuarto, en la intimidad, cuando veas que Dios aparece? Que Dios aparece y trae paz a tu corazón en medio de tu lucha espiritual. Pero tienes que levantar un altar. Ve y levanta un altar como hizo Gedeón. Tercer paso que dio Gedeón. No me quiero exceder mucho. Levantó el altar, pero hay otro más. Limpió la casa. Limpió la casa. Usted leyó, ¿no?, que la casa estaba llena de ídolos. Baal, Acera, gallina, sangre, estampita, virgencita. Estaba todo ahí. En la casa del padre. Cuenta la historia que el padre era uno de los dirigentes de la tribu. Estaba todo contaminado
Entonces, el Señor le dice, andá a limpiar la casa. Y ese es un paso imprescindible en tu vida y en la mía. Si hay miseria y hay algo que no está funcionando, luego que entraste a tu cuarto, necesitamos revisar nuestra casa. Y aquí la casa habla de dos lugares. Una es la casa de afuera y otra es la casa de adentro. Y la casa de afuera son aquellas cosas que ocupan lugar en nuestra vida, un lugar en nuestra vida que es el que debe ocupar Dios. O es mi hijo, o es mi familia, o es mi esposa, es mi novia, es mi trabajo, es el fútbol, es la ropa, es el internet, es la novela, no sé, ídolos. Cosas que levantamos, que nos están ocupando tiempo, nos están ocupando pensamientos, nos están ocupando fuerza, que son para Dios. Es un ídolo, un ídolo. Ahora hay cosas religiosas que nosotros nos hemos formado, que han pasado a ser ídolos porque ocupan el lugar donde Dios es la prioridad, nuestro Padre, al que tenemos que ir a hablar al cuarto. Hay que limpiar esa casa. Y la segunda es la casa de adentro. Mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mi forma de hablar. Hoy, esta mañana estábamos en Luján, en Villa Luján, yo estaba predicando esto también, y les decía que todos venimos con un envase. Yo una vez hablé acerca del envase con que venimos. Ya traemos un envase, que son todas las obras de la carne descritas en Gálatas. Fornicación, adulterio, malicia, envidia, lascivia, todas esas historias. ¿Qué quiere hacer Dios? Quiere cambiarnos. Para eso nos dio el nuevo hombre, su Espíritu Santo, su sangre. ¿Para qué? Para que nuestro envase sea vaciado y sea llenado con el gozo, la paz, el amor, la benignidad, la templanza, la paciencia, la alabanza, todo. Tenemos que limpiar nuestra casa. No pienses que Dios va a hacer algo en tu vida para sacarte adelante si primero no limpias tu casa. Tenés que tener por lo menos la intención de limpiar tu casa, de ir a Él y decirle, Señor, necesito que me perdones. Y la casa se limpia buscando el perdón de Dios. Señor, perdóname. Y no lo hago más. Renuncio en el nombre de Jesús a esto que me ata y me ensucia mi casa. Y como a cera y como a Baal los voy a hacer de goma. Los rompo todo. Aunque algunos digan algo, como dijeron los 8. ¿Quién hizo esto? Busquémoslo. Cuidadosamente dice que lo buscaron, ¿eh? No le fue fácil, porque Gedeón era medio, no quiero decir el término porque queda feo, medio asustadizo. La cosa es que él limpió la casa. Y clamó a Dios, levantó altar y limpió la casa. ¿Vamos bien? ¿Qué más hizo? Cuarto, lo dejó a Dios actuar. Y quiero decirte, déjalo a Dios actuar. Por favor, corrámonos como seres humanos y dejemos que Dios actúe. Eso es lo que pasó. Déjalo a Dios actuar. Hay una canción hermosa que algún día se las voy a hacer escuchar vieja, que cantaban unos armerios. Déjalo a Dios actuar. Ahora, hay un versiculito que me encanta, el 34. Dice, entonces Gedeón poseído por el Espíritu de Dios. Él dejó poseerse por el Espíritu de Dios. La acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no es la misma del Nuevo Testamento, pero dice poseído por el Espíritu de Dios. Y ahí comienza todo este proceso. Lo lleva al manantial de Jarot. ¿Sabe qué quiere decir Jarot? Ahí los lleva a todos, a todo el ejército, a los 32.000. Jarot quiere decir lugar del temblor, porque Gedeón estaba temblando. Eran miles y miles los madianitas y todo el ejército del oriente, como langostas, sus carpas, eran incontables. Y él iba a luchar contra ellos. Estaba re asustado, el pobre muchacho.
Para colmo lo lleva al manantial de Jarón. Todo tiene un significado en la Biblia. Lugar del temblor. Y el Señor le dice, Gedeón, reúne los hombres. 32.000. Gedeón, son muchos. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo son muchos? Es el 20% de lo que hay ahí abajo. Son muchos. No, me estás cargando, Señor. Está bien, el vellón, me diste la confianza. El vellón lo pasé de largo porque se hace tarde. Pero sabe, ¿no? Le pidió pruebas. O sea, quiere decir que usted le puede pedir pruebas a Dios. Dios es bueno y te la va a dar. ¿Te querés? Probalo. Son muchos. Bueno, ¿sabes qué? Algunos pueden haber tomado tu espíritu. Decile a todos los que tengan miedo, no es para esta lucha. No es para esta batalla. Igual los amo, los quiero, los bendigo. 22.000 se fueron. 22. ¿Saben? Gedeón cada vez que veía que uno se levantaba, chau Gedeón, chau Gedeón. Se le caían las medias al pobre Gedeón. Cada vez veía menos. Cada vez somos menos. Señor, 10.000 solo me quedaron, ¿cómo hacemos? Son muchos, Gedeón. ¿Cómo muchos? Son muchos. ¿Sabes qué? Déjame actuar a mí. Vos confiá. Yo quiero sacarte bueno, Gedeón. Quiero que seas un hombre de fe. La verdad, Gedeón, quiero que los que lleven Biblias en toda la planeta Tierra tengan tu nombre. ¿Digo, Señor? Sí. Bueno, vamos al manantial del temblor. Hacelos tomar agua. Te digo, va a haber dos grupos. Algunos van a bajar y van a tomar el agua así. Y otros van a tomar como perro, así. $9.700 tomaron el agua así, como se debe tomar. 300 la tomaron como perro. ¿Sabe por qué? Porque eran miedosos los 300. Medio cobardones. Y tenían miedo que haya Amalecita, Madianita, que haya... Entonces, ¿vieron cómo toman los perros para que no le vayan así? Con estos 300 cobardes, vos vas a ir a pagar la victoria. ¿Cómo? Despedí a los 9.700, quédate con los 300. ¿Sabe? Yo le hago esta historia, ¿sabe por qué? Porque a veces nosotros queremos poner mucho de lo nuestro, cuando Dios quiere poner todo lo de Él. ¿Sabe? La fe es como un grano de mostaza, es chiquitita. ¿Sabe por qué es chiquitita? Porque el poder de la fe está en el gran Señor que tenemos. Y eso es lo que quería enfocar Dios en la vida de Gedeón. Gedeón chiquitito, yo soy grande. Bueno, quedaron con 300. Y sabe, el Señor sabe todo. Sabía que Gedeón estaba con miedo. Estaba con miedo todavía. Andaba nervioso de acá para allá. Gedeón, mira, si tenés miedo, a la noche bajá al campamento y con esta ya está, ya te vas a convencer. Si tenés miedo, ¿qué le dijo Gedeón? Tengo miedo, Señor. Bueno, no vayas solo, anda con furá. ¿Sabe qué quiere decir furá? En hebreo, follaje. Follaje. O sea, ¿vieron cuando uno va arrastrándose, que se va cubriendo con ramas para que no lo vean? Llévate a furá, llévate el follaje. Increíble las cosas que la Biblia nos enseña, ¿eh? Así que él iba con el follaje tapándose. Y llegó al campamento y escuchó lo que escuchó. El pan de cebada. Entonces ahí dijo, basta. Vamos, furá. Tomó el follaje y se fueron. Entonces reunió a toda la gente y dice, ahora en la noche vamos a pelear. Y vamos a ganar. Había completado el proceso, Gedeón. Y se había puesto de pie, los pantalones largos, ya un hombre de fe. Y el Gedeón chiquitito, de la familia más chiquitita, el peor de todo, el asustadizo, ya había crecido en fe. Ya no había que correrle el bigotito para darle la sopita. Y termino.
Querido, prepárate para una gran victoria. Para una gran victoria en tu vida también. Estaba contando ahí en la Biblia el detalle de los fusiles y los cañones que usó Gedeón. Y las balas, la cantidad de pólvora. No lo encontré. Señor, ¿con qué vamos a ir a pelear? Una trompeta y un cántaro con fuego adentro. Listo, Señor, ya está. Muchachos, 3 filas, 100, cántaro en la mano con una antorcha adentro y cuerno para tocar la trompeta. Hagan lo que yo voy a hacer, cópienme igual. Qué lindo. ¿Saben? Mire, la historia de las guerras dice que cuando el ejército peleaba de noche, cada 100 guerreros había una antorcha para iluminar. Y cada 100 guerreros había una trompeta para guiar la cosa. Ahí eran 300 antorchas y 300. Entonces era un desconcierto para el ejército enemigo. ¿Cuántos son estos tipos? Eran 300. Pero hay una palabra directriz. Toquen la trompeta. Y miren qué lindo esto. Cuando toquemos la trompeta, cada uno tomará su cántaro y lo romperá en el piso para que salga el fuego. Y esto nos habla del quebrantamiento, querido, en nuestra vida. El cántaro es como que somos nosotros que tapamos la luz de Dios que hay adentro, que debe ser quebrado y hacer ruido cuando se quiebra. Dice que los 300 cántaros rompiéndose a la vez fueron un estallido impresionante que hizo saltar a todo el ejército enemigo. Más la trompeta, más la palabra profética, la espada de Dios y la espada de Gedeón, dicen que se levantaron y a la noche se peleaban, se mataron entre ellos el enemigo, se mató entre ellos. Y dice que ellos desde arriba miraron todo el espectáculo. Toda la película desde arriba. Déjalo a Dios actuar. Prepárate para una gran batalla. Querido, yo quería traerte esta palabra hoy. A mí me hizo muy bien. Y me imagino que a lo mejor vos estás queriendo caminar este camino, ¿sí? Y yo quiero invitarte en esta noche a que tomes la decisión de comenzar clamando a Dios si estás en alguna dificultad seria. Segundo, que te comprometas a levantar un altar y a vivir un tiempo de oración a puertas cerradas para comenzar a tener una intimidad con Dios. Tercero, que lo dejes a Dios actuar, que no pongas más resistencia tuya. Y cuarto, que tengas fe y te prepares para una gran victoria que Dios va a traer sobre tu vida. ¿Puedo invitar a los músicos que pasen? ¿Sabe que yo estoy mirando de aquí a muchos de mis queridos hermanos? Y puedo dar testimonio desde aquí adelante que hay muchos aquí que se animaron a cerrar la puerta y se mantuvieron tiempo de oración a solas con Dios en sus cuartos, con una tremenda intimidad con Dios. Y Dios le dio la victoria en muchas situaciones. Aquí hay parejas que estaban a punto de quebrarse. Aquí hay personas solas que no sabían para dónde ir y que buscaron a Dios en la intimidad y Dios le dio la victoria. No usaron ninguna estrategia humana.
usaron solo la estrategia de Dios. Las teas ardiendo es el fuego del Espíritu Santo, que es el que quiere Dios que liberemos en nuestra vida. Y la espada de Dios es el mensaje profético que Él ha traído a nuestros corazones. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y batalla que enfrentes, yo estaré. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, decía el salmista David, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y él sí que la pasó difícil, pero ganó la batalla. Y yo quiero en esta noche animarte y decirte que Dios quiere seleccionarte como un guerrero elegido para llenarte de fe. En definitiva, el pueblo lo terminó siguiendo a Gedeón porque vio un hombre que creía en Dios. Terminó viendo un hombre que creía en Dios. Y por eso se fueron y se montaron con él en la colina, con las teas y con... te creo. Les enseñó a creer en Dios. Y ojalá este mensaje pueda ayudarte a creer en Dios. Y que vos puedas encontrar el camino para sacar adelante en la situación que estés. O que ayudes a otro a salir adelante de la situación en que esté. ¿Saben? No tengo canción, ustedes pueden elegir una.